Estamos en vivo, hora 19:23 en toda la República Argentina y ya estamos acá conectadísimos, sí, porque está acá con nosotros justamente en vivo en el día de hoy. Lo presentamos así, de esta manera, un gran gestor cultural, titiritero, artista y que está presentando su ópera prima literaria, se llama Hilos, Guantes e Ilusiones. Bienvenido, Flavio, ¿cómo estás? Aquí... Delfina, ¿cómo estás? Muy bien, yo contento de estar acá. Muy bien, bueno, contento de que te podamos recibir y que llegues a este punto donde puedas lanzar esta primera obra literaria, Hilos, Guantes e Ilusiones, que la tenés de hecho ahí arriba de la mesa. Sí, por aquí está. Un libro bastante grueso. Bastante grueso. Es de esos libros que nos van a llevar bastante tiempo leerlo, ¿no? No, pero tiene una, ¿cómo se dice? Es de fácil lectura, digamos, ¿no? De llevadero. Es llevadero, claro. Bueno, Flavio, agradecemos que te hayas venido hasta acá porque sabemos que estás, decimos, con muchísimas actividades, realmente son un montón de actividades. Contanos tu actualidad primero que nada, porque vos estás trabajando en la Escuela de Títeres. Sí, estoy trabajando en la Escuela de Títeres. Justo mañana tenemos un estreno, una obra nueva de Quique Sánchez Vera, que se llama El Saponauta. Así que hasta recién estuvimos ensayando. Y bueno, esa es una de las cosas, una de las actividades que estoy haciendo, ¿no? Después, entre tantas. Gestionando el Arrimadero también. Que tampoco es fácil. Hay actividad, es impresionante la actividad que tiene el Arrimadero, no solo de espectáculos, sino de talleres todo el tiempo. Y estamos contentos también con eso, felices porque se llena de gente. Y bueno, qué mejor que eso, ¿no? Que los artistas tengan sala llena, digamos. Totalmente, qué bueno, que están dando muy bien. ¿Hubo un cambio después de la pandemia, digamos, con respecto al Arrimadero? ¿Hubo en varios lugares se ha visto que hubo mucha afluencia de público, de gente después de la pandemia, después del golpe más grande, ¿no? Sí, costó un poco, al principio no tanto, pero al comenzar el año, por ejemplo, el nuevo año, se duplicaron los talleres, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente con ganas de hacer actividades, sobre todo teatro, aunque tenemos talleres también de percusión, hay talleres de danza, de teatro-danza, de todo un poco. Vamos a tener ahora en agosto recién un seminario de clown. Montones de actividades que se van sumando de distintas disciplinas y los viernes, sábados y domingos de espectáculos, como siempre. Qué bueno, y qué lindo que esté andando y que tenga tanta vida este teatro. ¿Hace cuántos años ya estás administrando este teatro? Nosotros entramos en el 2017. El teatro viene del 2009, el Arrimadero, pero antes también desde el Teatro del Bajo de los años 80, o sea que ese espacio viene de muchos años de teatro, con todos sus fantasmas incluidos, que todavía existen. ¿Hay fantasmas en el Arrimadero? Claro que sí. Las leyendas urbanas dicen que sí. Hay muchas historias que le pasa, por ejemplo, a gente que está ensayando a la noche, o que se escuchan ruidos y van a ver y no hay nadie, o que ven a alguien mirando el ensayo y de repente vuelven a mirar y no está más. Pasan esas cosas. Hay muchas anécdotas que se podrían contar, ¿no? Totalmente. No que me han pasado a mí, pero que me cuenten los mismos artistas que ensayan ahí. Bueno, pasa en el Teatro Colón, ¿no? Claro, sí. ¿Por qué no va a pasar en un lugar inclusive un poco más chico, pero que obviamente deja grandes marcas, ¿no? Para muchas personas y hay personas que vuelven, ¿no? De almas que vuelven. Claro. ¿Por qué no? En realidad. Bueno, Flavio, nos metimos un poco, de hecho, de lleno en el Arrimadero. ¿Qué cartelera tenemos para este fin de, ya que estamos, obviamente, aprovechando un poco también esta nota y que nos cuentes acerca de esta cartelera que está atravesando en este mes de abril y que también se viene para mayo? Bueno, este fin de semana seguimos con Martín, que es una obra que hace 3 fines de semana que se viene haciendo con mucho éxito, a sala llena todos los viernes, que es una obra dirigida por Gustavo Lioy. El sábado también sigue en cartelera Más grosas que gruesas, que es dirigido por Leandro Stepanchuk,
que también hay un montón de gente que viene siguiéndolos y ya estamos haciendo doble función. Hicimos el sábado pasado y doble función vuelve este sábado. Y no tenemos más espacio porque si no seguiríamos haciendo funciones. Y después el domingo tenemos un estreno infantil de mi teatro de títeres Pim Pam Pom, que se llama El Circo de la Cajita, a las 17 horas, y después a las 21 La Vieja Hucha de Rocío Goni, que es la primera vez que va a estar en nuestra sala. Bien, que Rocío estuvo estrenando, de hecho, sí, hace poco. Este espectáculo hace poquito, claro, en el Club Fluencia. Le fue bastante bien, así que le mandamos un beso. Y sé que, por ejemplo, también el show de Panchuk le está yendo muy bien, ¿no? Muy bien, doble función y 80, 90% por función. Nosotros tenemos capacidad para 80 y sobrepasa, ¿viste? Hay queda gente afuera y se enoja porque no puede entrar, ¿viste? Pero para eso, a los que estén escuchando, por favor, les recomendamos que reserven la entrada antes, que la saquen anticipada, porque esa es la única forma, ¿viste? Después ya generalmente 2 o 3 días antes ya no hay más entradas. Entonces estaría bueno que se anticipen y no tengan que estar ahí peleando para ver si se los deja entrar o no. Claro, por ahí uno se olvida, se deja estar y bueno, hay que reservar la entrada, ¿eh? Sí, así que bueno, siempre toda la info del teatro, recordemos, está en las redes del Arrimmadero, en Facebook, en Instagram también, ¿no? Están sí, Instagram y Facebook. Muy bien, bueno, ¿hace cuántos años sos titiritero? Bueno, como te decía del libro, justamente 37. Hace 37 años que empecé a hacer títeres y junto con empezar en esta actividad empecé a investigar la historia de los títeres, que es lo que cuenta este libro que acabo de sacar. Muy bien, bueno, hay algo que en algún lugar lo comentaste, que tiene que ver con que grandes cantores, artistas del tango en algún momento pasaron por este arte. Sí, mira, justamente investigando la historia de los títeres, no buscando justamente eso, pero encuentro de casualidad que hubo tangueros como por ejemplo Pascual Contursi, que antes de ser tanguero fue titiritero. Entonces empecé a investigar un poco más y sorpresivamente encuentro más tangueros famosos, ¿no? Estoy hablando, que fueron titiriteros o que tuvieron algo que ver con los títeres, o musicalizaron obras de títeres, o escribieron guiones para títeres, como Homero Mansi, por ejemplo. Homero Mansi, el compositor de Sur, junto con Troilo, escribía guiones para las películas de los títeres de Podreca, que eran famosísimos esos títeres. Juan de Dios Filiberto, también el creador de Caminito, iba cuando era chico, 10, 11 años, iba a un teatro de títeres italiano, de que hacían pupis y sicilianos, y jugando ahí con los títeres, se quedó ahí, en la adolescencia comenzó a trabajar en ese teatro de títeres, musicalizando las obras de los italianos. Bueno, y así un montón de cosas. Incluso mientras yo buscaba todo eso, encontré 1, 2, 3, 4 tangueros. Y digo, ¿no habrá alguna cosa que tenga que ver con Gardel? Y digo, estaría bueno encontrar una anécdota de Gardel con títeres, sí, ¿no? Y buscaba, requete buscaba y no encontré nada. Y viste que cuando uno dice, bueno, listo, no existe eso, no busco más. Claro. Ahí aparece. ¿Apareció una anécdota de Gardel? Cuando vos dejas de hacer algo, lo encontrás. Siempre me pasa eso. ¡Qué bárbaro! Y en una página tanguera, Todo Tango creo que se llama, había una anécdota de cuando Gardel era chiquito, cuando tenía 4 años. Ellos con su mamá se iban al balcón, tenían el balcón que daba sobre Avenida de Mayo en Buenos Aires, y por Avenida de Mayo pasaban las comparsas de los circos que llegaban, y como haciendo difusión del circo, ¿no? Pero iban todos los artistas, como la banda, los acróbatas, y en esa época los titiriteros trabajaban en los circos, era muy difícil por ahí el titiritero solista, eso vino después. Entonces había un teatro de títeres que cada una cuadra hacía una parada, un pequeño sketch como difusión, y seguían y la otra cuadra hacían lo mismo. Y a Gardel le gustó, tenía 4 años, y se le escapó a la madre del balcón y siguió a los titiriteros. La madre, cuando se dio cuenta, lo quiso alcanzar, pero era un mundo de gente, Avenida de Mayo, sí. Entonces no lo encontró. Dio parte a la policía, no sé qué, lo encuentran, y cuando ella va y abraza a su hijo, Gardel le dice, mirá mamita, a mí también me tiran plata desde los balcones, yo cuando sea grande voy a ser un titiritero. Mirá. Bueno, y ese deseo de niño de Gardel
fue lo que lo introdujo en el libro, digamos, ¿no? Pues, te cuento otra. Esto de que le tiraban plata de los balcones, esa era la gorra de esa época. Claro. El circo pasaba y de los balcones le tiraban los billetes. O sea, y también dejó, digamos, marcado eso de esa cosa, ese corazón de artista, ¿no? Claro, sí. Gardel le gustaba mucho todo lo humorístico, le encantaban los títeres, le encantaban los circos, era fanático de los circos. Y cuentan sus compañeros de música, sus guitarristas, que cuando Gardel, antes de subir al escenario, les hacía bromas. Por ejemplo, se aparecía en el camarín con los bigotes pintados con corcho negro, así como si fuera esos bigotes largos y enrulados. Y bueno, se divertían muchísimo, le encantaba hacer bromas, ¿no? Antes de subir al escenario. Incluso durante, ¿no? Porque hay también otra anécdota de cuando estaban tocando, a uno de los guitarristas se le corta una cuerda y él larga la carcajada, ¿no? Y corta la canción y el otro sigue y continúa e improvisa. Hay un montón de cosas así que eran juegos que se hacían entre ellos, capaz que el espectador no entendía nada, ¿viste? Pero ellos se divertían muchísimo actuando. Mirá vos, qué bueno, ¿eh? ¿Por qué para vos los títeres? ¿Por qué elegiste ese camino? No lo elegí, yo diría que los títeres me eligieron a mí. Yo empecé de muy chiquitito. Bueno, yo entré en el mundo con mi papá. Mi papá era actor y director de un grupo de teatro infantil y yo tenía 4 o 5 años, ¿no? Y ellos salían de gira y yo iba con ellos a los teatros, andaba de gira con ellos, digamos, ¿no? Y jugaba en los teatros y ahí me metí ya en ese mundo, ¿no? Que me fascinaba. A los 6 años, en las revistas que Isidoro, Paturucito, esas que venían cómicas antes, venían publicidades que decía sea mago en, no sé, 6 meses, o sea detective en 6 meses, unos cursos así que eran por correspondencia. Sí. Bueno, yo hice un curso de magia, sí, yo iba a ser mago. Ah, ibas a ser mago. Claro, originalmente. En realidad estaba entre detective y mago, no sabía qué hacer, bueno, elegí la magia. ¿Qué pasa entre un detective? O sea, si sumamos un detective con un mago. Ay, y bueno, hice ese curso que duró 3 años. Eran esos cursos que te mandaban una vez por mes una lección, ¿viste? Después, a los 3 años tuve que dar examen a Buenos Aires y ahí me dieron un diplomita de mago. Cuando yo tenía 8 me recibí de mago, digamos. Bien. Y la maestra se entera de tercer grado, y me hace hacer un show para toda la escuela. Bueno, ahí después empecé a animar cumpleaños, que la mamá de mis compañeros me contrataban. Y después, en 7º grado, que yo seguí con eso, en el show de fin de año, una mamá de un compañero era directora de teatro y cuando me ve actuar me invita a trabajar con ellos. Ya me meto en el mundo teatral, digamos, ¿no? Claro. Trabajé 3 años con ellos, o sea, te estoy hablando que iba a 7º grado, tenía 12 años, y ese fue mi primer trabajo pago, digamos, ¿no? Y a los 15 yo dije, esto lo puedo hacer yo. Y agarré y me armé mi propio grupo y dirigí yo el grupo y empecé a trabajar yo solo. Claro. Y así seguí hasta ahora. Empecé a hacer, no eran comedias musicales, pero era teatro musical, digamos, ¿no? No era lo que hoy conocemos como comedia musical. Claro. Teníamos canciones, pero era una obra de teatro. Y bueno, y después una vez, esto fue hasta los 22, yo hice eso, y la gente me empezaba a conocer, pero no sabía. ¿Viste? ¿Lo conoces a Rubén Boschi? Sí. Bueno, él era jefe de redacción del diario de Azul en esa época donde yo vivía, y una vez me dice, ¿no querés ir a Necochea a hacer la cobertura del Festival de Espectáculos Infantiles? Bueno, entonces me acuerdo, me va a matar Boschi cuando cuento Saludo esto. a Rubén Boschi, que está en la emisora amiga. Me truchó un carnet de periodista, que una tarjetita personal mía, le puso periodista en rojo con un fibrón, lo plastificó y anda. Y con eso yo entraba gratis a todos lados. Y ese año, todos los espectáculos que había en Necochea eran títeres. Ah, mira. Ahí entré en ese mundo, a los 22 años. Claro. Me fascinó. Yo no hacía títeres, hacía teatro y música para chicos. Pero me acuerdo que ahí vivía Javier Villafañe por primera vez. Y iba todos los días, estaba todas las noches en el Teatro Municipal y ahí me metí. Y de ahí íbamos a cenar y después íbamos a la playa y hasta que amanecía hacíamos un fogón y contaba historias. Y yo me enamoré de los títeres ahí, digamos, ¿no? Conociendo a esos titiriteros, que eran los grandes maestros de hoy. Y
Y bueno, un día me invitan a un festival de títeres y yo no tenía ningún espectáculo de títeres, sí tenía de teatro, así que convertí a los actores en títeres y me fui a hacer eso. Y salió horrible porque yo nunca había manejado un títere. Re sincero. Sí, salió horrible del primero. Y no sabes. De eso se aprende. Claro, en la primera fila, yo decía que yo no sabía, si no, no lo hubiera hecho nunca, ¿no? El espectáculo ese. Estaba sentada Ruth Mel, crítica de espectáculos infantiles de La Nación. Beatriz Jacobello, crítica de espectáculos infantiles de Clarín. Ah, bueno, estaban todos. Silvia Ektin, crítica de espectáculos de. ¿Cómo se llama? El Resto de Humor. Ajá. Juan Garf, de Telam. Y dos más que no me acuerdo quiénes eran. Al lado estaba la directora de Cultura de Mar del Plata, que era el festival. Y al lado estaba Javier Villafán y Pepe Ruiz y todos otros maestros titiriteros. O sea que la inconsciencia mía era terrible. Actuar ante ellos por primera vez que manejaba un títere. Al otro día salí en todos los diarios. El peor espectáculo que hubo en Mar del Plata, Me mataron, me destrozaron. O sea que fuiste el precursor de la peor obra de títeres de Mar del Plata en ese momento. Pero eso me dio mucha publicidad. O sea, todo el mundo quería ver la obra, a ver por qué era tan mala, ¿viste? Y se llenaban las funciones. No puede ser tan mala. Claro. Y bueno, ahí está el lema de hasta la mala publicidad es publicidad, ¿no? Es publicidad, claro, sí. Bueno, y de ahí los mismos titiriteros me empezaron a ayudar. ¿Querés hacer títere? Bueno, vení, dar una mano. Me empezaron a invitar a los encuentros y festivales y ahí me metí y no me fui más. Vení que te vamos a enseñar. Sí. Bueno, la verdad, muy buenas anécdotas. ¿Esas anécdotas están en el libro? Sí. Ah, mira qué buena. No todas porque en realidad el libro está hasta los años 70. Empiezo en el siglo XV de la llegada de Colón. Wow. Y viene toda, hago paralelo con la historia general, digamos, ¿no? Toda la historia de la conquista, que baja, digamos, desde México para acá, y voy contándola a través de los títeres, a través de los titiriteros que llegaban, que venían o que estaban, ¿no? Por eso creo tiene el prólogo de Felipe Pigni en el libro, ¿no? Claro, ni más ni menos, además, guarda, porque tiene el prólogo. Una de las grandes preguntas, me imagino que sí. ¿Cómo hiciste para conseguir el prólogo de Felipe Pigni? Como todo lo que me pasa a mí, de casualidad. Yo no lo busqué. No existen igual las casualidades, dicen. Dicen que no, ¿no? Para que tome un poquito de agua, pues. Sí, estás hablando mucho. Igual nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, porque así también te damos un respiro. Además llegaste medio hiperventilado porque venías justamente de la escuela. Así que en un ratito igual nos contás esta causalidad de cómo llega a crearse este prólogo a cargo de Felipe Piña. Me da un poco de vergüenza contarse porque todos me preguntan lo mismo, ¿viste? Sí, me imagino, una de las grandes preguntas. Esto y un poquito más, obviamente vamos a estar detallando un poquito más sobre el libro. Y dónde se va a poder adquirir, bueno, todos los datos que seguramente ya habrá mucha gente que se está preguntando dónde lo podemos conseguir, porque es una pieza histórica muy valiosa. Digo, para mí en lo personal yo creo que, bueno, cuando estabas haciendo la preventa, yo dije, anotame porque yo lo quiero, porque me parece algo, esto que se llama el patrimonio inmaterial, ¿no? Es un patrimonio inmaterial muy grande. Así que una recopilación que es necesaria también para nuestra historia. Así que sí, yo creo que hacía falta una historia de títeres, porque hay muchos libros de títeres, pero tienen cachitos de la historia de acá allá. Y bueno, yo lo quise juntar todo en una única historia, digamos. Muy bien, bueno. Pequeña pausa, vos también que estás ahí del otro lado, que estás escuchando. Hacemos una pequeñísima pausa y obviamente ya en un ratito continuamos acá. Está Flavio González con nosotros contándonos todo sobre su arte, ¿no? Desde estar a cargo de una sala tan ocupada como lo es el Arrimadero, porque ya no tienen. El otro día me estaba diciendo justo un artista, intenté conseguir una fecha en el Arrimadero y me dieron fecha para no sé cuándo. Así que imagínate, hasta bueno, obviamente esta edición del libro contando gran parte de la historia que tiene que ver con los títeres, Así que bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya volvemos con mucho más aquí en La Buena Nueva.
Muy bien, aquí estamos, continuamos, hora 19:47 en toda la República Argentina. Acá estamos con nuestro invitado especial del día de hoy, con Flavio González, que bueno, lo dejamos respirar un poco porque, pobre, llegó acá y empezó a contarnos todo. Pero hay mucho caudal de información, en realidad. Eso es lo que pasa, está haciendo esta presentación, si recién te enganchás, de su libro. Primero que nada, ¿qué se siente también? Llegar al día de hoy, ahí tenés el libro en la mano, mostralo porque justo la cámara te está tomando. ¿Qué se siente también hacer? Porque dicen que es como tener un hijo, ¿no? Hacer, editar, lanzar un libro, en este caso. Yo recién me estoy dando cuenta ahora, en realidad, yo no pensaba escribir un libro. Te cuento cómo surge. Esto que te contaba ahora, que los titiriteros cuando yo recién empecé me ayudaban, me invitaron a un encuentro, otro. En uno de esos encuentros, te estoy hablando del año 87, 88, yo era muy chiquitito. Y un titiritero de Tandil me dice, vos sos de Azul, de los pagos de César. Y yo digo, ¿qué César? ¿Cuál César? Claro. Y me dice, de César López Ocón, ¿cómo no lo conoces? César López Ocón era un titiritero de Azul, de mi pueblo. Que yo no lo conocí, lo pude haber conocido, porque no lo conocí en los años 70. Entonces, ni bien vuelvo a mi pueblo, empiezo a investigar sobre él. Y investigando sobre él, encuentro que hubo otro titiritero más que se llamaba Otto Freitas. Y entonces yo esta historia la empiezo a contar en los medios cuando me hacen notas. Sí, porque estoy buscando información por esto. Yo lo que empecé es como para saber cuál era mi identidad, digamos, titiritesca, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces empecé a descubrir muchos titiriteros en mi pueblo antes que yo. Y, pucha, no soy el único. Pensaba que era el único y no. Y cuando la gente escucha estos reportajes que me hacían, me empieza a llamar y a decirme, no, pero acá hubo otro titiritero, que acá hubo un ventríloco y allá vivía, no sé. Y yo, ¿cuántos titiriteros hubo acá? Porque Azul es chico, ¿viste? Será como hoy Chipolete, ponerle, ¿no? Claro. En una ciudad, digamos. Y entonces empiezo a darme cuenta que había muchos titiriteros, que Azul tenía una historia de títeres, empiezo a investigar, y cada vez encuentro más información y llegué hasta el 1900, la época de titiriteros anarquistas. Mirá. Porque los anarquistas difundían sus ideales a través del teatro de títeres. Claro. Para llegar al pueblo, digamos, a los barrios, a la gente, a los campesinos, a los obreros de la fábrica. Claro, si te empezás a remontar, ya, claro, viene de mucho antes. Sí, ¿Hasta sí. cuándo llegaste, me dijiste? ¿Hasta qué año? En mi pueblo hasta el 1900. Uh-huh. Eso es lo más antiguo que tengo de que hubo titiriteros, digamos, ¿no? Pero bueno, después, investigando sus antepasados, en quiénes se influenciaron, todo eso, fui más atrás, digamos, ¿no? Y ya como ahí ya no tenía testimonios orales de gente, tenía que buscar en archivos de la municipalidad o de los diarios. Y bueno, ahí me metí ya en el 1800, después encontré archivos de un titiritero que investigó en los archivos del Cabildo en Buenos Aires, y ya en la época de las invasiones inglesas había titiriteros que pedían permiso para representar funciones, digamos, en la Plaza de Toros o en los pequeños teatros que había en ese momento. Y ahí descubro, por ejemplo, es un dato que mucha gente no sabe, todos tienen como por cierto que la Ranchería fue el primer teatro que hubo en la Argentina. Sí. Y yo encontré otro teatro anterior a ese. Mirá, la Ranchería. Mirá. Un dato. Sí, se inauguró en 1783. Sí. Y yo encontré que hubo un teatro que se llamaba Para Óperas y Comedias en 1757, muchos años antes. Incluso era mucho mejor el teatro porque se hacían unos tipos de títeres que se llamaban máquinas reales, que eran los títeres que se hacían en España para representar, como se llama lo que acá se conoce como el Vía Crucis, digamos, cosas así, ¿no? Claro. Que la iglesia no quería que los hicieran actores porque los actores eran pecadores y los títeres no. Entonces eligieron a los títeres. No tuvieron en cuenta los titiriteros, pero... Claro, porque alguien lo tenía que movilizar. Claro. Bueno, estos era increíble, era una técnica de títeres que existió en esa época y después no existe más, ¿no? Creo que ahora en España están como recopilando su historia y se han recreado, porque eran títeres gigantes. Claro. Que se hacían, imagínate, en esa época era una plaza de toros en España. Uh-huh. Y en Buenos Aires también habría una plaza de toros y se hacían ahí. Y entraban 10.000 personas, así que imagínate cómo tenían que ser los títeres, para que se los vean todos.
Y se había mezclado lo que es el teatro de títeres con los efectos de tramoya. Era como si yo te diría ahora un recital, ¿viste? Con efectos especiales, sí. Y qué sé yo, y los títeres salían volando y había, ponerle como era religioso, por ahí aparecía el diablo y era todo fuegos artificiales. Bueno, esas eran las obras que se hacían en el 1806, 7, 8, hasta la independencia. Cuando llega 1810 desaparecen porque eran todos españoles. Ah, claro. Así que se exilian todos, digamos, ¿no? No vuelven a España, sino que se exilian al interior del país. Ah. Y se van también para Bolivia y Perú, como escapándose porque eran españoles. Y bueno, y ahí me perdí, no sé a dónde iba. Hasta el 1810. Que estaba juntando información y ya dejé de buscarla con entrevistas o testimonios orales porque ya me iba mucho más atrás, entonces tenía que buscar en otros lugares la info, digamos, ¿no? Si no parabas de investigar. Es que no paré, porque después seguí, descubrí cosas importantísimas también en los siglos anteriores. Cuando Hernán Cortés llega a México por primera vez, él ve que los indígenas hacían títeres y juegos de manos, ¿no? Que puede ser magia también, pero él en una carta que le envía a Carlos V le cuenta que los indígenas hacían títeres y juegos de manos. Ese es el comentario. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué le cuenta eso? Porque Carlos V era fanático de los títeres. Él tenía un titiritero para él en el castillo, digamos. Mira, no sabía eso. Bueno, y después cuando vuelve en 1539 se lleva a un grupo de indígenas que hacían títeres y acrobacia y todas cosas de circo también, ¿no? Que no era circo, porque de este lado tampoco se llamaban títeres, tenían otros nombres acá. A él le gusta tanto a Carlos V que los manda al Papa. El Papa invita al duque de no sé cuánto y otra vez se hace toda la nobleza ahí viendo a los indígenas haciendo títeres. Y a partir de ahí empieza todo un aluvión de artistas callejeros españoles y europeos que llegan a México en este caso, ¿no? Y después se empiezan a bajar. Bueno, yo seguí todas las rutas de esos titiriteros, que me llevó muchísimos años porque son datos aislados que hay en distintos países. De por acá, bueno, pidió permiso tal titiritero. Después encuentro lo mismo en otro país. Entonces, eso me permitió armar un mapa de rutas de los recorridos de ellos. Wow. Eso también es algo nuevo porque nadie ha hecho algo así, creo. Claro. Bueno, y una de las ilustraciones del libro me las hizo Omar Gasparini. Digo esto porque Omar, aparte de ser el realizador de los títeres de La Boca, de Caminito, wow, fue cartógrafo también. Entonces me hizo los mapas antiguos. Hizo el recorrido y hizo los mapas antiguos. ¡Qué bueno! Sí, esa es una de las cosas que me gustó de descubrir todas esas cosas, ¿no? Porque al principio yo decía, son todos datos aislados y no sabía cómo unirlo, ¿no? Cómo contar todas esas historias. Porque entre sí no tenían ninguna relación. Y más cómo se escribía en esa época. Hay un dato que encontré que es de Perú, que es una titiritera, doña Leonor de Goromar se llamaba, que es una titiritera que se instaló en Perú y en el documento dice que pidió permiso. No, fue así. Hubo un ataque de unos piratas ingleses en Cartagena. Eso es Colombia, pero en esa época era todo virreinato del Perú, no existía Colombia. Sí. Entonces, para que no pase más eso, mandan a construir 3 carabelas para defensa de Cartagena, no sé qué. Y en el mismo documento, abajo de todo dice: hizo una representación de títeres doña Leonor de Goromar. Ajá. Entonces no se entiende bien si lo hizo en festejo de eso o escribían todos juntos y es otro documento que no tenía nada que ver, ¿viste? Porque eran así esas escritas, ¿no? Claro. Bueno, esa es la primera. Sí, claro, justo. Esa es la primera titiritera reconocida, digamos, que estuvo en América, digamos, ¿no? Mirá vos. Claro, escuchándote hablar, me pasa de escuchar y entender de por qué hay un prólogo de Felipe Piña. Claro, claro. Digamos, todo el caudal de historia y de información es muchísima, y también entiendo que es la tesis de tu vida, de alguna manera, ¿no? Sí, es como yo siempre digo, me preguntan, ¿escribiste un libro? Sí, el 21, digo, porque no pienso escribir otro.
O sí, quién sabe, ¿no? Por ahí... Después, claro, después ya, ¿qué queda? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Qué sigue? No, pero quedó mucha información afuera. Y eso que grueso el libro. Pero, ¿te imaginas? Yo empecé a hacer títeres hace 37 años y simultáneamente empecé a hacer esta investigación. Ah, mira. O sea, hay pilas y pilas de cassette, porque tenía un grabador de cassette en esa época. Claro. De entrevistas, no sé, 100, 200 entrevistas debo tener, que la pandemia me permitió desgrabar, porque si no creo que nunca lo hubiera terminado, ¿no? De desgrabar los cassettes, digamos, ¿no? Mirá vos, viste que sí, la pandemia ayudó en ciertas cosas artísticas, me pasó también de hablar con músicos que han creado sus discos, y bueno, el otro día, por ejemplo, teníamos una entrevista con el Chango Espacio y también decía que el último disco no lo podría haber hecho si no hubiera estado en la pandemia. Sí, ¿no? Escuché. Es como que de alguna manera también adoptamos ese tiempo que había de refugio, sí o sí, que teníamos que estar en casa y bueno, se utilizó para esto, ¿no? Claro, había que aprovecharlo de alguna forma, digamos, ¿no? Claro, qué bueno, ¿eh? Bueno, Flavio, estamos casi ya ahí llegando al final del programa, porque bueno, nos encantó que nos visitara, que nos puedas contar todo sobre hilos, guantes e ilusiones. Este libro que obviamente decinos cómo podemos hacer para adquirirlo. ¿Va a estar en librerías o lo vas a presentar solamente en el teatro? No sé, ¿qué planes tenés? Mira, por ahora está en el teatro nada más, porque llegó hoy el libro. ¿Llegó hoy? Sí, hoy llegó. Bueno. Tuvo una puntería terrible. Sí. Así que tengo que organizar a ver si de llevarlo a librerías también, todo eso lo vamos a ir dando a conocer a medida que lo concretemos. Lo que sí te puedo contar es que bueno, ya hicimos una presentación virtual que me la organizó la Asociación de Investigadores y Críticos Teatrales de la Argentina, que estuvo muy buena. Sí. Tenía un susto bárbaro porque eran todos intelectuales y digo, ¿yo qué voy a decir acá? Alcancé a ver algo de bueno. Que está en YouTube. Claro, sí. Esta presentación. Y ahora la UNIMA, que es la Unión Internacional de Marionetistas, me está organizando otra presentación también virtual. Y el viernes 5 de mayo lo voy a presentar en el Selectivo Provincial de Teatro en Plaza Huíncul. Qué bueno, justo estábamos hablando del selectivo antes. Después creo que es sábado 13 en Zapala y el sábado 20 en San Martín de los Andes. Muy bien. Estoy viendo hasta que de alguna manera se exhibiera en la Feria del Libro de Buenos Aires, por ejemplo, justo a esta hora. No, ahí hay... Hubo alguien que no quiso que estuviera por ahí. No. Pero bueno, no, dejémoslo, es una anécdota que no que no suma, digamos. No suma. Pero bueno, no va a faltar oportunidad, yo creo que si no es este año va a ser el siguiente seguro. Sí, no, igual por ahí hay una punta, pero todavía no está concretada, pues no sé si no empezó ya la feria, creo, ¿no? Sí, empieza este jueves. O sea, mañana. Ya estamos me llamó el otro día un titiritero de allá que me tiró 6 puntas diferentes. Si no te sale esta, pensé en esta, si no esta, así que por ahí alguna sale, ¿viste? No va a tener la difusión que hubiera tenido con tiempo, pero bueno. Claro, para mí sería merecedor que esté, a lo mismo que esté este año en la Feria del Libro de acá, que bueno, eso se hace en septiembre, esperemos que obviamente yo creo que tiene que estar, digamos, de alguna manera tiene que estar, ¿no? Porque sí, igualmente, viste que cuando uno hace ya tantos años haciéndolo, hay mucha gente que lo está esperando, de hecho ya llegó hoy y ya tengo vendido el 10% de la producción, así online. Me han escrito de todo el país que quieren el libro, de México, de Madrid también me llamaron. Es gente que hace mucho que sabe que estoy haciendo esto, que estoy haciendo esa investigación, que yo siempre dije que nunca lo iba a hacer al libro, pero que salió, así que ahora me están llamando, ¿cómo que no? Mandame uno. Pero le dijiste que no. Claro. Y de hecho me invitaron ya a 3 ferias del libro en México, en el DF, en Durango y en Guadalajara. Así que estoy feliz con eso. Me da más bolilla afuera que acá, pero bueno, es así. Es lo clásico, ¿no? Uno no es profeta en su tierra, ya lo dice la frase. Bueno, Flavio, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones porque es un gran trabajo que recién arranca porque va a rendir sus frutos y ahora te espera un largo camino de volver a reeditar porque se te van a acabar los ejemplares. Una cosita antes de terminar. Empezamos a hacer documentales con la temática misma del libro, ¿no? ¿Verdad? Y los 2 primeros capítulos
dieron para 6 microdocumentales que van a empezar a pasarse por YouTube a partir de este domingo, que también todavía no sé ni la hora ni la dirección, digamos, de YouTube. Pero ¿cuál es el canal? No lo tenemos que armar. Hoy terminamos de editar todo, así que ya creo que mañana lo empezamos a subir para que el domingo esté y ya lo difundiremos. ¿Se va a armar un canal especial, digamos? Claro. Ok. Y bueno, calculo que a partir de mañana pasado ya lo difundimos. Muy bien, nosotros ponemos nuestra herramienta difusora a disposición para también fomentar esto, ¿no? De lo que estás comentando acerca de estos episodios que tienen relación estricto con el libro, ¿no? Sí, es se dio de hacer esto de los títeres y el tango. Ah, bien. De hecho tiene muchas entrevistas también a tangueros, a descendientes de tangueros. Qué bueno. Y bueno, pues empezamos con estos 2 capítulos, después vemos cómo seguimos. Muy bien, bueno, felicitaciones, a full, ¿eh? La verdad que no sé cómo te alcanzan las 24 horas del día. No alcanzan. No alcanzan, ¿eh? Gracias, Flavio, por estar con nosotros hoy. Y bueno, te esperamos acá, las puertas están abiertas para cuando quieras, todo, difundir libro, teatro, lo que vos quieras. Dale, muchas gracias.